Buenas noches y bienvenidos a Versos a Media Luz. Una semana más nos reunimos frente a esta mesa para otro encuentro poético. Carmina Martínez Remis, buenas noches. Buenas noches. Esta semana el pensamiento que quieres compartir con nosotros abarca un abanico muy amplio de acontecimientos que de una manera u otra nos han ido influyendo a lo largo de la historia. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, no tan largo como yo quisiera. He seleccionado 14 acontecimientos dentro de esta evolución del ser humano y su civilización, porque claro, sí, y además muy cortito de cada uno. No voy a expresar mucha cantidad del tema, porque entonces nos quedaríamos aquí a vivir, y entonces es un poco complicado, ¿no? Pues sí, digamos que he elegido 14 acontecimientos que cambiaron la historia del hombre desde hace 1.400.000 años hasta, digamos, hasta el 2016. Iniciamos con el fuego, como acabo de decir, 1.400.000 años. Quizá aquí se inició realmente la civilización. Después pasamos al arco con flechas, 15.000 años antes de Cristo. Se desconoce exactamente en qué fecha se crearon, pero sí es cierto que los primeros arcos aparecieron en Dinamarca en 9.000 años antes de Cristo. La rueda, 3.500 años antes de Cristo, fue evolucionando lógicamente hasta llegar a ser carros de combate. Los carros de combate los hacían simplemente con las ruedas y una madera sujetando dos puntos de las ruedas, y ahí luchaban de esa manera. Después de la rueda tenemos el hierro, 1.200 años antes de Cristo. Esto fue comenzado por refabricar por los hititas, que luego ya pasaron a Asia, Europa y África. Fue un cambio nuevamente de la forma de vivir de la sociedad del humano. Referente, y fue muy bueno para la agricultura, pero sí es cierto que también lo utilizaron para las guerras, y esto no fue tan bueno. Pasamos después al hormigón, ya damos un salto. 2.000 años antes de Cristo, los romanos crearon una especie de materia para poder construir las casas, los templos, con mucha más fortaleza de que no se pudieran derruir o destruir tan fácilmente. Voy un poco deprisa porque como es largo, pues así no os canso. La guerra justa. Aquí se voy a parar un poquito porque estoy un poco dolida. 426 años después de Cristo. Agustín de Hipona, con su obra La ciudad de Dios, en donde afirmó que a pesar de los valores pacíficos del cristianismo, la guerra en algunas veces ocasionalmente era justificada. A mediados del siglo XIII, también Tomás de Aquino expuso que estaba de acuerdo con él y que la guerra justa podía llevar a la paz. Un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La navegación precisa. En 1569 hubo, gracias al cartógrafo Gerardius Mercator, hizo un mapa con una serie de líneas, que no voy a empezar a expresarme ahora cómo eran, pero que llevó a crear una navegación más rápida y segura. En el 1712 fue la evolución industrial. Comenzó en Inglaterra. Thomas Newcomen creó la máquina de vapor, que esto supuso lógicamente un cambio bastante grande en la logística. Las telecomunicaciones, en 1876, Alexander Graham inventó el teléfono. ¿Qué les voy a decir a ustedes del teléfono, no? Actualmente calcula que hay unos 700 millones de teléfonos móviles, exactamente como seres humanos hay en el planeta. Pasamos después al vuelo tripulado. En 1903, el avión. Los hermanos Wright construyeron un aparato que se mantuvo 12 segundos en el aire. Luego fueron creándolo, perfeccionándolo, llegando a un aparato que ya llamábamos avión, que llegó a ser partícipe en la Primera Guerra Mundial como de misiones de reconocimiento. Pasamos ahora al arma más poderosa. En 1941, la bomba atómica. Fue creada en 1941. El 6 de agosto del 45, yo creo que el ser humano nos dimos cuenta que no estábamos seguros en este planeta. La carrera espacial, sin precedentes, en 1954 Estados Unidos sacó un satélite que 3 años después de esta fecha dio, digamos, la vuelta
a lo que es el planeta o a la Tierra. En 1969 el hombre llegó a la Luna. Revolución de Internet. En 1991 la informática dio un salto tan exagerado que en este caso el laborioso trabajo de Tim Berners-Lee hizo un comentario por primera vez. A partir de entonces hay 3.000 millones de personas que utilizan Internet. Como último, tenemos la medicina regenerativa. En 1999 pudieron lograr, gracias a las células madre, que enfermedades que en otro tiempo no podrían ser curables, parecen ser que sí, que empezamos a tener esa esperanza de alargar la vida a personas que tienen enfermedades, si no se curan del todo, pero sí pueden tener una calidad de vida y sobre todo más larga. Y bueno, aquí quedan esas 14 acontecimientos que para mí son muy, muy importantes. Hay muchos más, no, sí. Pero claro, no, pero desde luego el tiempo así, es el tiempo, ¿no? Un poquito, bueno, así vamos dejando paso para los siguientes programas, sí, y vamos teniendo más... Vamos a querer otras cosas. Y de luego yo la conclusión a la que casi siempre llego cuando haces ese tipo de reflexiones es que los inventos son fantásticos en sí. El problema es el uso que hace el ser humano. Es todo contradictorio. De ciertos inventos. Todos han llevado, como hablamos, por ejemplo, pues, de la agricultura, pero ¿qué pasa? También trae una consecuencia de guerras. Lo otro, igual, todo llega a esos tipos de conflictos. Yo creo que es que el ser humano... Dicen que somos perfectos, pero yo creo que no somos tan perfectos. Si fuéramos tan perfectos no cometeríamos tantos errores como cometemos, ¿no? Yo diría que es el ser más imperfecto que hay, pero bueno, y que desde luego nunca aprende por más que se caiga 20 veces en la misma piedra. Pues sí. Pero bueno, sí. Seguimos intentándolo, aquí seguimos. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Así está escrito y así sigue. Pues dejamos aquí esta reflexión por hoy. Y ahora sí, vamos a pasar a la recomendación que nos tienen preparada desde el Club de Lectura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre de Benalmádena, Pueblo. Mi nombre es Irina Zarinskaya, soy rusa, vivo en Benalmádena y soy miembro del Club Concha Méndez, perdón. Soy rusa y soy el miembro del Club Concha Méndez, Club de Lectura de la Biblioteca de Benalmádena. Y ahora en mis manos es el libro de Nikolai Vasilievich Gogol, Almas Muertas. Este libro me acompaña toda mi vida, como muchos rusos, y es la primera vez como yo veo la traducción en el español. Este libro es una de esas obras maestras que determinaron el desarrollo de la cultura rusa. Y está cerca de poema en versos Evgenia Onegin de Pushkin. A Pushkin en Rusia es como Cervantes en España o Petrarca en Italia. Y yo estoy muy contenta y emocionada que este libro, el Club de Lectores ofreció a sus miembros. De verdad, no es una lectura fácil. Hay un montón de cosas que es muy difícil de entender en nuestra época. Y más difícil para los extranjeros. Pero este libro puede ayudar a aquellos que quieran entender mejor el misterio del alma rusa y el absurdo y zigzags de historia rusa. Permíteme
a leerles una frase de una metáfora de este libro, que ahora se repiten mucho en Rusia. No vuelas tú también, Rusia, al galope, cual ligera e inalcanzable troika. Troika, 3 caballos con una carruaje. ¿Qué significa ese movimiento que siembra terror? ¿A dónde vas, Rusia? A toda prisa. Responde, ¿a dónde vas? No contesta. La campanilla tintinea melodiosamente, el aire revuelto se agita convertido en viento. Vuela la troika por delante de todo, superando cuanto hay en la tierra. Y las demás naciones, mirándola de reojo, se apartan para cederle el paso. ¿A dónde corre nuestro país? ¿Por qué corre? ¿Para qué corre? ¿Qué otros giros de historia estamos esperando? Estas preguntas ahora se hacen todas en Rusia. Y por esa frase yo quiero destacar especialmente la calidad de traducción de ese libro. Es estupendo. No soy especialista, claro, pero a mí me parece maravilloso. Todo incluye el ritmo de cada frase. Yo he hecho una comparación y puedo decir que todo es igual, todo es igual. Y yo quiero aplaudir a su traductor, el señor Alfredo Hermosillo, de la Universidad Guadalajara, por su traducción. Muchas gracias. Y hay unos comentarios en ese libro, que está una lectura fascinante, muy profundas y muy interesante. Sin duda, ese libro es un libro por todos los pueblos y todos los tiempos. A pesar de que Gogol describió aquí los caracteres en manera satírica, los caracteres de terratenientes rusos del siglo XIX, a pesar de eso, todos estos caracteres podemos encontrar en cada país. Y algunos rasgos de estos caracteres podemos encontrar en nosotros sí mismos, cada de nosotros. En Rusia, los nombres de estos personajes ahora se convirtieron en los nombres adelativos. Y a él, que está tacaña, llamamos Plюshkin. A ella, que está ama de casa torpe y babosa, коробочка, cajita. Y soñadores, perezoso, Manilov. Es libro maravilloso y no dejará indiferente a nadie que quisiera entender mejor la naturaleza y características de alma rusa. Es todo. Muchos errores. Pues ahí queda esa recomendación de la que tomamos buena nota. Y ya sí, Carmina, entramos en materia en nuestro programa. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Pues nuestra invitada es Sierra Castro Rodríguez. Ella es cordobesa, pero ya hace muchos años que vive en Málaga. ¿No es así? Sí. Buenas noches, Sierra. Buenas bienvenida. Noches. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada de poder compartir esta velada, ¿no? La velada. Y, encantadora.
Sí, me así lo espero que encanta, sea, ¿verdad? así espero que sea. Seguro que es un fantástico encuentro, como nos gusta a nosotros decirlo, un encuentro entre amigos. Como bien ha dicho Carmina, cordobesa de nacimiento. Sí, nacieron Nachuelos. Ahí estamos. Y hace muy poquito. Bueno, Vamos, hace no muy tan poquito. poquito. Y desde muy joven sentiste una gran inclinación hacia la poesía. ¿Cómo surgió esa inquietud hacia ella? Pues mira, yo me recuerdo desde adolescente, 12, 13 años, que yo recuerdo que el carnet de la biblioteca de Hornachuelos, yo creo que tengo el número 5. Tú imagínate, ¿no? Cuando se creó la biblioteca y yo pues la poesía respondía, bueno, Hornachuelos es un pueblo muy pequeñito y realmente yo siempre he tenido quizá otras inquietudes, ¿no? O era una niña distinta en el sentido que iba un poco más allá, ¿no? De lo que vivían en ese momento la gente de mi edad. Entonces la literatura, y en este caso la poesía, pues me permitía abrir un camino, ¿no?, a esa evasión que yo necesitaba, ¿no? Y luego también es verdad que cuando empecé el bachillerato, porque como Nachuelo es un pueblo muy pequeñito, yo iba a Palma del Río, al Instituto Antonio Gala de Palma del Río. Y bueno, ahí por supuesto, cuando ya empecé evidentemente tus profesores te marcan siempre, ¿no? Unos más, otros menos, ¿no? Otros nos dejan huellas. Entonces, claro, sí que es verdad que tuve profesores de literatura que me marcaron. Y ahí empecé ya a trabajar yo la poesía. Y yo recuerdo que iba a la biblioteca, que luego he sabido, porque claro, yo no seguía, cuando sacaban los libros de la biblioteca, yo no seguía el temario quizás. Yo luego recuerdo yo que conocía a Salvador Rueda, que realmente es un poeta malagueño, que yo en ese momento, a mí lo que me gustaba era modernista, ¿no? Pues cómo sonaba su poesía, como Latino Zalces, que incluso no son poetas que venían en los libros de texto, ¿no? Luego sí que es verdad, yo hice, bueno, lo que era letras puras, y yo recuerdo que ahí había mucho movimiento literario. Es verdad que la directiva que había en el instituto era una directiva que eran profesores de literatura. Yo creo que también eso hacía, y tuve la oportunidad de, estando en el instituto, en tercero de BUS, en Coudemar, conocí a Luis Alberto de Cuenca, Ana Rossetti. Bueno, hay poetas que ya son poetas, digamos, consagrados, ¿no? Rafael Espejo, que sí lo conocí como poeta, ha ganado importantes premios, y luego Eduardo García, que desgraciadamente murió hace poco, también dentro de la poesía reconocido, era mi profesor de filosofía. Pero yo a Eduardo no lo conocí como poeta en clase. Él era mi profesor de filosofía, me encantaba la filosofía, pero sí que es verdad que me movía en ese ambiente, y creamos la revista del Instituto Antonio Gala, que se llamaba Chaburique. Bueno, era un poco ahí una mezcla de todo. Luego, evidentemente, pues esas cosas te van marcando. A mí había muchas cosas que me gustaban. Yo quería ser profesora, quería ser periodista, quería hacer muchas cosas, las ¿no? inquietudes. Efectivamente. Luego, bueno, pues me fui a Córdoba a estudiar. Y ahí seguí, digamos, leyendo. Evidentemente, bueno, pues las personas con las que te vas relacionando o vas conociendo y te vas encontrando marcan tu vida, ¿no? Que es el padre de mis hijos, que hoy estamos separados, era mi profesor, ¿no?, de literatura, entonces evidentemente eso también marcó, ¿no? Y seguí el camino de la poesía. Ahí sí que empecé ya a publicar, digamos, me decidí en las revistas de literatura y pensamiento, en la Facultad de Filosofía y Letras y demás, empecé a publicar mis primeros poemas. Lo que pasa que, bueno, siempre he tenido una relación un poco, no sé, tortuosa con la poesía, porque cuando he acudido a ella siempre ha sido un momento de crisis. Ahora ya creo que estoy intentando neutralizar eso, que no sea solamente el momento marcar una oscuro, relación sí, diferente un sí, poquito, cambiar ¿no? eso, ¿no? No sea una poesía frustrante para ti. Sí. Claro. Como bien has ido comentando, porque tú misma estás ya introduciendo las propias preguntas que te tenía preparada, licenciada en Filología Hispánica, y llevas mucho tiempo ya, bueno, tiempo impartiendo clases de lengua y literatura en las escuelas Ave María aquí en Málaga, Sí. inculcando precisamente ese amor que tú sientes hacia la poesía a tus propios alumnos. Sí. Llevas además un proyecto que me gustaría que nos explicaras así un poquito más en profundidad, porque me ha parecido muy interesante, que además ha sido premiado por Educarred, y se llama Encuentros Poéticos.
Mira, sí, yo recuerdo cuando entré en el Ave María, pues claro, yo al principio, claro, una entra nueva y está, digamos, observando, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, creo yo, ¿no? Y aprendiendo de todo lo que... Pero ya cuando empecé a ser realmente yo fue cuando me embarqué en este proyecto. Claro, tuve la suerte de que el director, que era entonces Paco Pareja, pues me apoyó, ¿no? Porque en ese momento es verdad que, bueno, la Escuela Ave María abarcan, digamos, todos los niveles, ¿no? Desde los pequeñitos hasta ciclos de grado superior, ¿no? Pero sí que es verdad que originariamente era una escuela más de ciclo y demás. En ese momento, que se empezara un proyecto de poesía allí, era como algo rarísimo, ¿no? Y además por el contexto social, cultural. Así que bueno, me lié un poco la manta a la cabeza. En el primer encuentro era encuentros poéticos a través de las nuevas tecnologías, porque incluso hicimos alguna videoconferencia con otros colegios y demás, y luego pues ya el proyecto fue, digamos, tomando vida propia, y cada año pues fue distinto. Lo que sí ya me enganchaba sobre todo era la respuesta del alumnado, ¿no? Que es básico y yo creo esencial, y por lo que a día de hoy pues sigo el proyecto, ¿no? En principio empecé con alumnos de bachillerato nada más, porque claro, yo imparto clases en secundaria y en bachillerato, pero luego tuvimos la idea de que eso se hiciese extensivo hasta los más pequeños, para que realmente desde edades muy tempranas empezaran ya a pedir poesía, a inculcarle el gusto por la poesía. Y bueno, pues claro, eso implica pues muchísimo trabajo, porque lo que pasa que afortunadamente tengo la colaboración prácticamente de todos los compañeros, ¿no? Porque ya una tiene experiencia y va asignando, bueno, pues, y participan todos los niveles, desde que están empezando a leer, desde tercero de infantil hasta segundo de bachillerato. Entonces, claro, pues esto ha cogido ya cuerpo y alma, evidentemente hasta ahora no teníamos, porque alguna vez que otra lo hemos hecho en el centro de las escuelas, pero claro, la poesía requiere silencio, recogimiento, muy a pesar de que estamos trabajando con niños, y te digo que cuando trabajamos con niños, bueno... El silencio, el recogimiento es un poco complicado. Y que además es que hay muchísimos participantes, es que te puedo hablar de 150 o 200 participantes, tú imagínate, manejar eso. Pero bueno, un poco difícil. Bueno, pero mira, es un reto como otro cualquiera también, además, un reto bonito además. Sí, el reto además que tengo en mente además sería este curso escolar, sería la 8ª edición, que la ilusión que tengo y que tenemos es que se celebre en el teatro de nuestras escuelas, que por fin se está rehabilitando, porque las escuelas de la Ave María tienen un teatro con un aforo de 500 personas, pero evidentemente bueno, pues estaba el tejado y demás de ruido, bueno, y ahí están, que tenemos unos fondos a ver si podemos recaudar y demás, y tenemos pensado que por supuesto este curso, los encuentros poéticos, se celebren en el teatro. Dios quiera que así sea. Es un incentivo para el propio alumnado, claro. Fantástico, porque verse en un escenario, además ya me lo preguntan, teatro, ¿no? Claro, que lo bueno del proyecto es que muchas veces ya los niños, señor, ¿cuándo van a ser los encuentros? Qué mono. ¿Cuándo van a ser los encuentros? Señor, ¿cuándo van a ser los encuentros? Que tengan interés por algo también. Claro, que a mí los encuentros, como yo digo, me traen un sinfín de desencuentros. Sí, claro. Ellos no son conscientes del trabajo que eso supone, claro, pero al final merece la pena. Enorme, claro. Merece la pena. ¿Y tú, referente a la poesía infantil, tienes algo escrito? No, yo no escribo poesía infantil. Bueno, es que lo que tú me has dado para leer es todo lo contrario, por eso te preguntaba. Nada. Claro. Madre mía. Comenzaste a escribir y a publicar tus primeros versos en las revistas de literatura y pensamiento del Instituto Antonio Gala, como ya has comentado, de Palma del Río, y en la revista de literatura y pensamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. ¿Qué tal fue la acogida en esas primeras publicaciones? Porque ya has comentado que de repente era como, Dios mío, estoy publicando, pero... Sí, no era muy consciente entonces, realmente. Porque digo, bueno, ahí, porque el poeta, ¿no? Yo soy muy crítica, y realmente para mí el poema nunca está acabado. Y eso es un problema, ¿no? Porque siempre, una vez que lo leo, bueno, esto, ¿no? Y ahí todavía creo yo que no era consciente, pero bueno, seguí escribiendo, y sí que es verdad que cuando llegué a Málaga, porque yo el primer ciclo de la carrera lo hice en Córdoba, me pilló, bueno, una reforma que hubo tal y cual, una adaptación, y terminé aquí en Málaga. Llevo ya 19 años en Málaga, con lo cual... Mis hijos son malagueños, y he vivido más en Córdoba que en Málaga, porque yo he vivido en Los Nachuelos, con 18 años me fui a Córdoba y estoy viviendo en Córdoba 3 años, ¿no?
Y bueno, y yo llegué aquí a Málaga y bueno, lo que suele pasar, cuando tú llegas a una ciudad nueva, ¿no? Pues me sentía totalmente extraña, ¿no? Es una ciudad muy distinta, sí, claro. ¿no? Y yo recuerdo que llegué a la universidad y claro, yo no conocía a nadie. Yo soy abierta y charlatana, pero en ese momento como que estaba yo un poco ahí, que no me hallaba mucho, ¿no? Y bueno, pues se convocó el concurso de poesía de la Universidad de Málaga y digo, bueno, pues allá voy. No voy a presentar, pero bueno, tampoco... Está bien. Una cosa que no... Total, que recuerdo que, bueno, en el certamen no sabías... Bueno, me llamaron diciéndome que había ganado algo, pero yo tampoco no sabía... Y yo recuerdo que mi abuelo, ¿no?, me llamaba niña tal y cual, porque a mi abuelo también le gustaba mucho la poesía, y yo le digo, abuelo, que he ganado, no sé qué. Me decía, esta es la mayor alegría que me he llevado yo antes de morir, me decía, ¿no? Y bueno, y luego resulta que cuando estaban entregando los premios, pues yo había quedado la primera, pero para mí, yo es que de verdad que no era consciente a lo mejor ni... Entonces fue por un cúmulo de circunstancias y ahí pues seguí escribiendo, seguí publicando, luego es verdad que tuve una pausa ahí grande cuando ya tuve a los niños, porque me dediqué más a ser mamá y demás. Eso pasa a todos, yo creo. Es una parcela también muy importante y no se puede tampoco tomar a la ligera, Sí. por lo menos mi opinión, vamos. Sí. Y pasó mucho tiempo hasta que realmente publiqué lo que es libros, ¿no? Como tal. De poemas. En la actualidad formas parte de circuitos literarios malagueños. Sí. Ya estás prácticamente integrada aquí casi al 100%, Por eso ¿no? estoy aquí, ¿no? Gracias a Carmina. Está allí. Gracias a Isabel Romero que me llama, y María Guzmán, ahí estamos, sí. Y has participado en el ciclo poético Museo Rebello de Toro, en la exposición de poetas y pintores de Málaga, en el ciclo de versos y canciones para las noches de estío en el Museo Jorge Rando. Sí. ¿Cuántos circuitos más? ¿Cuántos círculos? Yo estoy abierta. Ahora seguro que saldrán más. Lo que tengo Seguro, así, seguro. digamos, en mente ahora, bueno, en mente que recuerdo, ¿no? Lo primero tengo que preparar mi encuentro, ¿no? Luego sí que es verdad que en febrero, pues José Sarria me ha invitado a que presente el acto de humanismo solidario y que también, bueno, como poeta participe. Entonces, que seguramente que saldrán cosas y claro que estoy abierta, ¿no? Ya que he empezado, Sí. hay que continuar, ¿no? No, y sobre todo que si es una de tus grandes pasiones en esta vida Sí. y tienes la posibilidad de disfrutarla, sería una pena no hacerlo. Sí, eso es algo Eso que es, tengo eso ahí es así. que, bueno, que responde, digamos, al crecimiento personal, ¿no? Efectivamente. Has publicado 2 libros hasta el momento, de los que ahora vamos a continuación ya vamos a entrar en profundidad. Pero Rafael Espejo, en el prólogo de tu primer libro, Paraísos Perdidos, dice: Sierra dispone en cada poema un tablero para que midan sus fuerzas el lirismo reflexivo con no sé qué romanticismo existencialista. Las razones del corazón contra el corazón de las razones. Sé que es difícil para cualquier autor, pero ¿tú cómo definirías tu poesía? Uf. Bueno, pues mi poesía, yo te puedo decir que mi poesía es producto de todas las lecturas y de todos los, digamos, poetas con los que uno se siente identificado, porque tú eres producto de, hasta que tú vas encontrando tu voz personal, ¿sabes? Entonces yo en todo este recorrido, porque yo soy lectora de poesía, yo siempre lo confieso a mis alumnos, señor, ¿cuántos libros te has leído? Digo, yo no los he contado, evidentemente, digo, pero sí que es verdad que yo soy más lectora de poesía que de novela. Yo, mi habitación puede tener en el suelo, en la mesita, no sé qué, pues ahora mismo tengo a Raquel Lanceros, tengo a Luis García Montero, tengo a Antonio Jiménez Millán, tengo a Rosa Romojaro, de verdad, es que, ¿sabes? Entonces, uno al final va adoptando voz propia, pero también es producto de esos poetas, ¿no? Todo lo que lees te va sirviendo de inspiración. ¿Y yo cómo defino mi poesía? Pues evidentemente íntima, porque dejo mucho ahí, ¿no? Cuido también mucho la forma. Para mí también es muy importante que la poesía, eso siempre se lo explico a los alumnos, porque el alumno desde el desconocimiento piensa que si la poesía no tiene rima, eso ya no es un poema, ¿no? Y evidentemente la poesía actual no se caracteriza por tener rima como, evidentemente siempre hay un ritmo, entonces para mí es importante que un poema tenga ritmo. Ritmo, claro. Porque si no, no me dice tanto. Y luego la imagen.
qué imagen, por supuesto no saturar de imagen, de imagen en un poema, pero es importante también. ¿Qué transmite el poema? ¿Qué transmite el poema en definitiva? No sé si he respondido a lo que me has preguntado, porque empiezo a hablar y como soy de lengua profesora hablo mucho. Claro, ¿sabes? de práctica. ¿Sabes? Yo encantada. Pero si quieres... No, pues precisamente ya como nos has dejado así con esa intriga de lo que podemos empezar a percibir de lo que es tu poesía, creo que, Carmina, sería momento ya de que nos fueras hablando. Me quedan mis preguntas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues yo te voy a preguntar primero, o sea, ¿realmente te consideras una persona romántica? Sí, pero bueno, romántica soy. Lo que pasa es que con el tiempo una va adquiriendo grandes dosis de realidad, ¿no? Y bueno, no romántica como... me han dejado una serie de poemas para leer y lo que me han transmitido algunos de ellos, sobre todo en el primer libro, es, digamos, desilusión y algo de tristeza, ¿no? Bueno. Esto, por ejemplo, ¿en qué conlleva? ¿En que tú en esa época te sentías mal o simplemente es porque esa literatura te atrae más? Porque no tiene por qué ser... No es que me atraiga, no, para nada. A mí me encanta leer poemas optimistas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, le pasa a muchos cantautores, ¿no? A muchos que desde el dolor una se encuentra más. Bueno, eso suelen decir. Yo te digo lo que el poeta escribe cuando está dolido o cuando está triste. Yo te digo lo que me pasa a mí. Por eso... Yo no lo veo así, pero bueno, cada uno tiene su... Bueno, pues de este primer libro vamos a comenzar a que nos leas un poema. Vale. Mira, Sigues hablando, pero de otra manera. Sí. Pues mira, voy a leer Penélope 21, que tiene mucho que ver, que esto se lo explico a veces a mis alumnos, cuando explico un poco de literatura universal y la Odisea y el papel de Penélope, ¿no? La eterna y esposa fiel, ¿no? que espera a su Ulises, pero claro, es Penélope 21, que os confieso que no lo he dicho nunca, este libro se iba a llamar Penélope 21, pero finalmente se llamó Paraísos Perdidos, porque Penélope 21 quizá no se iba a entender tanto. Entonces, Penélope 21. Y yo te espero aquí como la fiel Penélope, acumulando ausencia. Me asomo cada noche a los abismos para pensarte a oscuras, buscando así la luz que un día me dejó ciega. Son muchos los que esperan que salga por las grandes avenidas, que abandone esta espera casi absurda, cuando el dolor se trenza y se destrenza en mi odisea de imágenes de ti, porque tú eres mi Ulises, aquel que sacrifica no dormir en mi lecho y seguir el designio de otras voluntades para quemar deseos en el infierno, para encontrar la paz que deja las palabras olvidadas en algún lugar recóndito donde tú y yo ni estemos ni seamos nunca. No podrás borrar nunca ese loco deseo que te tortura por la huella de mis labios en tus labios. Mientras, aquí te espero, Ulises. Yo te espero. Muy bonito y muy esperanzador, en cierto modo, ¿no? Porque muy revelador. Esperanza, ¿no? Sí, claro. Muy revelador también. Sí, también, sí, es la sensación de interior, vamos. Bueno, de aceptar la situación. Realmente yo en mi poesía sí que es verdad que me desnudo, ¿no? Es que yo lo entiendo así. Te iba a preguntar por eso. ¿El título por qué? Ese título. Pues mira, ese título, Paraísos Perdidos, te explico. Porque son los paraísos perdidos del amor. Eso, se pierde y ya no se recupera. Más o menos me imaginaba, pero vamos, sí, por eso te lo quería preguntar. Sí, es por eso. Por eso al final, como todos los poemas, porque este libro, hasta que me decidí a publicar, tardé muchísimo, ¿no? Porque esto es verdad que es producto de mi crisis profunda, ¿no? De la pérdida, de la derrota, del desamor, y aquí está recogido todo eso, ¿no? Entonces, Paraísos Perdidos son los paraísos perdidos del amor. Este libro se lo dediqué a mis hijos, a los dos, ¿no? Hay un prólogo que es verdad que es muy bonito y muy emotivo porque lo escribe Rafael Espejo y habla de cuando nos conocimos, que éramos compañeros y que realmente empezamos con la revista Chaburique y luego pues cada uno es verdad que siguió ritmos, ¿no? y vidas distintas, ¿no? Pero que nuestros poemas, como dice en el prólogo, nacen de un mismo origen, ¿no?
Y ahí realmente Paraísos Perdidos es eso, un canto a todo lo que vas dejando atrás. Y realmente pues sabes que ya eso no va a volver. Y en el libro se lo dedico a mi hijo, que son Julio y Clara, y es porque siempre conserven un ápice de esos paraísos. Por lo menos Es un gran ilusión y consejo. amor. Exactamente. Sí, un es gran muy consejo. importante. Realmente, ¿qué es para ti más importante, el corazón o la razón? Bueno, en la vida o en la poesía. Vamos a empezar primero por la vida y después pasamos a la poesía. La poesía realmente es una droga, por un lado, y por otro lado es un total. aliciente, Sí. es un bálsamo. Las personas que tenemos que bregar la vida cotidiana, como es natural, cada uno lleva su San Benito, como se suele decirse, pero sí es cierto que la poesía en sí es como un bálsamo. Sensación de, yo digo, bueno, voy a tomar mi droga desahogo, diaria, ¿no? ¿no? Cuando Sí, me pongo es una feliz, terapia, creo yo. Es una terapia, sí. Total. Por eso te preguntaba que para ti, ¿qué sería más? Yo creo que, a ver, lo ideal sería la unión de las dos cosas, pero yo soy muy emocional, muy del corazón, más que de... Bueno, eso es en cierto modo bonito. Bueno, pues léenos otro poema, si te parece, del que quieras, o bien de este o bien el de la... ¿De la luna siempre Sí. miente? Una Bueno, pregunta, antes nada, ¿por qué la luna miente? La luna Que es siempre del miente. segundo libro, la luna miente. Aquí se tenía el título más claro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, este libro primero, evidentemente, es producto de esa crisis y estos poemas tienen, digamos, un tono más desarraigado, ¿no? Más triste, quizás más hondo, ¿no? No es que este no sea profundo, porque yo creo que cuando escribo, aunque utilizo un lenguaje a veces cotidiano, pero sí intento ser profunda, ¿no? Es lo que quiero transmitir, ¿no? Pero sí que es verdad que este libro hay un cambio porque es ya desde la aceptación. Entonces aquí hay poemas que sí, que está el sufrimiento, pero la aceptas la pérdida, aceptas esa derrota, también como parte del crecimiento, y también hay poemas que elogian el encuentro. ¿Por qué se llama La luna siempre miente? Pues porque como yo soy una romántica, ¿vale? Yo siempre he mirado mucho la luna, es verdad, yo me acuerdo, siempre lo cuento, a mi abuelo le encantaba todo el tema este de los planetas, ¿no? Me acuerdo que con los prismáticos me decía niña, ¿no? Y se ponía a mirar desde la terraza la luna. Total, que la luna siempre ha sido, yo creo que igual que los románticos, fiel confidente, porque en mis noches de soledad, mis tardes de soledad y mis días en los que estaba sumida en esa, bueno, pues crisis, ¿no? Digamos, y yo hablaba con la luna. Esto no lo puedo decir porque como los alumnos me escuchen van a pensar que estoy loca, ¿no? No, además siempre te daba la razón porque no te iba a llevar la contraria, ¿no? Pero yo hoy mismo, esta mañana, estaba explicando a Becker, ¿no? Y bueno, para los románticos eran muy importantes los elementos de la naturaleza se convertía en confidente, ¿no? Sí. Como, bueno, pues la luna para mí era confidente, pero la luna en este caso traicionera, porque yo cuando veía la luna es un elemento romántico, es un tópico dentro de la literatura. Pero siempre miente, porque te eleva, pero luego la realidad es otra cosa, ¿no? Y ahí recordaba una cita de Julieta cuando le decía a Romeo, en el encuentro, y le dice que por la luna va a volver, y le dice, no jures por la luna, por la inconstante luna, ¿no? De los ciclos, ¿no? Entonces, por eso la luna siempre miente. No es fiel. Léeme otro poema. De la luna siempre miente. Pues mira, si quieres os voy a leer el poema que da título al libro, que también estuvimos ahí pensando, pero bueno. Y además el poema lo encabezo con la cita justamente que acabo de decir, no jures por la luna, por la inconstante luna. La luna siempre miente. Yo he querido que tú quieras quererme, mientras cosías mi espalda con manojos de agravios. Te hubiera hecho feliz, casi seguro. Sabía tus ojos tristes de memoria, tus ojos entornados a la luna. La luna siempre miente. Así menguaste un día, para evitar por siempre la compañía plena, y decreció el deseo de llenarme. El cuarto de la culpa está creciente, la voluntad obstinada en otra fase, que redirige el centro donde te soy ajena, y no brilla jamás la cara iluminada que pueda hacer rozar el plenilunio. La luna se hizo agua, como tu rostro ahora, en la órbita grave de todo lo insalvable, donde ya a nadie dejo
que brille y salga a flote. Ya no hay maderas viejas para llegar a puerto, y los que nadan se enredaron con ninfas enemigas que les susurran cerca lunas originales que ellos piensan inéditas. Es precioso, ¿eh? Muy bonito, gracias. muy bonito, muy bonito. Según te estaba escuchando, me ha ido la vista a las revistas que tienes por aquí. Las revistas, supuestamente, entiendo que has participado en ellas. Sí. Y como ha dicho en este Estos caso Ana son María, poetas que me y quedan. hay algún poema a lo mejor aquí que no están en los libros. ¿O sí, o no? Lo que pasa ¿O es que sí? esto es como que yo siento hasta un poco de pudor, ¿no? Porque estos son mis primeros versos. Los y- primeros versos son los más importantes, Sí. los que te abren el camino. Bueno, Yo te dejo elegir. En alguna como son forma has tuyos, marcado quién eres. Claro, bueno, el que tú pues quieras. no tengo ninguno preferido, como podéis ver, pero si quieres voy a leer este de aquí, que es ¿Este? el de azul, que es que se lo dedico a mi abuelo, ¿no? Pues mira, que una fue dedicación, como mi ¿no? padre, ¿no? Y bueno, pues de donde esté, pues ojalá me esté escuchando, ¿no? Bueno, él me contaba, bueno, en el tiempo de la guerra, él estuvo en Roma, ¿no? Con una familia, acogido y demás, y un poco va por ahí el poema. Tengo que encontrarlo porque como hace tanto tiempo que no abro el libro pues se llama, este concurso era sobre Emilio Prados. Entonces, claro, para encabezar el poema, cogí una cita de Emilio Prados. Ya ves tú que es que yo aquí era una pipiola. El poema de Emilio Prados se llamaba Resurrección y los versos de Emilio Prados eran: me irá pesando tu carne, hundiéndoseme en el pecho como una piedra en el agua. Se irán llevando tu cuerpo necesariamente a tierra, lo irán metiendo en la sombra. Entonces mi abuelo para mí fue mi padre, fue bueno, muy importante, ¿no? La pena es que, bueno, él no pudo ver estas cosas, ¿no? Porque es verdad que cuando ya gané mi primer premio de poesía, que esto fue en febrero más o menos, en junio murió, ¿no? Que además iba a ser mi padrino de boda y tal, y bueno, después nada, ¿no? Pero bueno, yo espero que desde donde esté, entonces, el poema se llama Como una piedra en el agua. Y dice, maniatada a la incógnita del mundo, se me resiste el tiempo en que no estás. Se me resiste aún este folio que desgrana tu ausencia, esta pluma que socava el misterio de la muerte implacable. Para que sobrevivas con mis versos, yo me pliego a la vida, al milagro secreto de parecer feliz, acaso acurrucada a la nostalgia de aquellas atenciones desmedidas. Cuando te veo sentado al borde de la cama o sujeto a inventarios de paisajes desgastados por la memoria, cuando me regalabas recuerdos ensartados en un collar de historias, como aquella, Roma, año 1937. Un cielo de maíz te baña en vía del mare, supuran tus deseos en la fontana di Trevi y te sonríen las sombras de la Piazza San Pietro. Por razones oscuras que no acierto, me abandonaste en medio del camino, perdiéndote en un lecho de sal. Yo, por si quizás quisieras confundirme entre los rostros y rincones de esa felicidad antigua, te espero en el vagón del tren que va hacia Roma, pero no llegas. Ay, muy bonito, precioso, ¿verdad que sí? Pues tristemente estamos llegando ya al final del programa. Sierra, ha sido un placer tenerte Para esta mí. tarde en este encuentro que ha pasado en un soplo, por lo menos para mí. Muchísimas gracias por A haber vosotros por venido. invitarme. Han faltado los poemas, digamos, del encuentro, que también están, pero como tengo que leer algo más, pues haré referencia. Como vas a leer ahora un poema, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes algo previsto ya preparado para hacer un tercer libro? Estoy escribiendo, he empezado a escribir Sí. y ya intento Despacito. que no desde el dolor Sí, más alegre. desarraigado. Ya desarrollado totalmente. Pues me alegraría que si fuera así, de verdad que sí. Ahí estaremos esperando que lo pongas. Muchísimas ¿Vale? gracias. Carmina, pues muchas gracias y nos vemos de nuevo el próximo sábado. El Pues próximo en sábado. 15 días. Sí. Nos vemos en 15 días. Claro. Y a todos ustedes pues les volvemos a esperar cada sábado a partir de las 8:30, ya saben, versos a media luz. Y les dejamos como siempre, como nos gusta hacerlo, leyendo poesía.
Carpe diem. Ámame hoy, no esperes a mañana, cuando la piel se escarche y haya abierto la puerta al cansancio de estar vivo. Tú lo sabes, siempre llega el invierno arañando las nubes y se repite el frío y la soledad y los gestos se vuelven anodinos. El latido se vuelve imperceptible y se burla del tacto y el oído. Si no abres la piel y la preparas como sala de estar para la mía. Ámame hoy, no esperes a mañana, porque sabes hacerlo al observarme y tensar en tus manos mi cuerpo dilatado, que generosamente se abre a tu verano, como una onda azul a mediodía. Ámame hoy, no esperes a mañana.